la misma naturaleza de la imagen con la que estamos lidiando es radicalmente diferente. Ricardo Cedeño Montaña, profesor de la Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones, asociado al pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial. El trabajo mío entonces no está vinculado con géneros, con análisis de contenido, con análisis de narrativas, con estructuras, digamos, de composición del cuadro o con composición digital o edición de video, sino con la materialidad misma que produce esas imágenes, es decir, con las cámaras, con los sistemas de almacenamiento, con los sistemas de transmisión y con las lógicas de producción que se encuentran detrás de ellas. Bien, aquí tenemos una imagen que es un afiche de cual el título es Predicción de movimiento. Y básicamente trata de la predicción de movimiento en video digital, a partir de formatos como el MPEG-2, MPEG-3 o MPEG-4, H264, H263, H262, que muchos o H261 incluso, que se utilizaba en telefonía y en videoconferencia hace unos años, en la década de 1990, que muchos de las personas que están involucradas en la comunicación audiovisual y multimedial utilizan permanentemente. Y lo que tenemos aquí es que muchos de esos formatos, uno de sus pilares fundamentales es la predicción de movimiento, que en términos concretos sirve para comprimir la cantidad de datos que se transmiten o que se almacenan de un archivo de video a través, o bien sea de una transmisión digital o en un almacenamiento físico, en un DVD o en una memoria de computador o en una memoria cualquiera. Bien, ese es uno de los principios. Tiene otros principios algorítmicos esos formatos, pero en este caso me voy a centrar solamente en este. Bien, ¿a qué se refiere en concreto esa predicción de movimiento? Se refiere en concreto a que una vez se saben o se han podido almacenar históricamente las posiciones y los colores o la luminancia de un píxel o de una región de píxeles en un video por un cierto tiempo, es decir, por ejemplo, por 1 o 2 o 3 cuadros previos, el cuadro futuro se puede entonces predecir la posición en la cual se va a encontrar, en la cual se va a desplazar ese píxel o ese sector de píxeles. ¿Eso qué significa? Que no hay que enviar entonces la información de color, de luminancia y de posición de esos píxeles, sino un vector de movimiento, lo cual, por supuesto, reduce la cantidad de información que se transmite a través de una línea de transmisión digital. Todo eso redunda básicamente en que cuando tenemos y comprendemos que cada uno de los píxeles que estamos viendo en un cuadro de video digital corresponden o pueden corresponder, se encuentran potencialmente ubicados en momentos temporales diferentes, pues esa imagen, el cuadro general, no contiene una unidad temporal única, como sí sucede en el cuadro fotoquímico o como sucede, por ejemplo, en el cuadro de video análogo, es decir, electromagnético, donde todas los puntos de la línea de televisión o todas las sales de plata que se encuentran en un cuadro fotoquímico corresponden al mismo momento temporal, pero en el mundo digital, particularmente en los formatos MPG-4, MPG-3 y MPG-2, no funciona así. Cada uno de los píxeles puede, en teoría, corresponder a un momento temporal diferente. Piensen por un segundo, por ejemplo, en una llamada, una videoconferencia que están haciendo a través de cualquiera de esos sistemas de mensajería instantánea, tipo Signal, Telegram, WhatsApp, etcétera, o Skype, en donde la imagen que estamos viendo de la persona que se encuentra a otro lado, es posible que la comisura de sus labios corresponda a un momento temporal diferente a la imagen que estamos viendo de su mejilla, porque su mejilla no ha cambiado, y luego esa mejilla que estamos viendo corresponde a 1 o 2 segundos antes de lo que sí está cambiando en el video, que es la sección o el sector que corresponde a la comisura de sus labios. El diagrama entonces que tenemos acá, lo que nos ilustra en este punto que está acá sería el cuadro actual, es decir, el cuadro que nosotros estamos viendo. Y esos otros cuadros son cuadros que se encuentran en momentos temporales previos, T-1, T-2 y T-3. Este cuadro que se encuentra acá, los píxeles que están marcados en blanco, que estamos viendo, vienen de cuadros que se encuentran en el pasado. Es decir, esta imagen que está aquí presente es un compuesto de imágenes en el pasado, en la cual es casi literalmente
Es literalmente imposible para una persona que lo está observando dilucidar cuáles de estas imágenes, cuáles de esas porciones de imágenes, de sectores, de píxeles, corresponden al momento actual en el cual o bien se hizo la grabación o bien se está haciendo la transmisión, es decir, se está haciendo la recepción de esa imagen, porque cada uno de ellos en potencia pueden corresponder a momentos temporales que están en el pasado y a momentos temporales disímiles entre ellos, T-1, -2, -3, donde ese -1, -2, -3 puede ser un cuadro, puede ser un segundo o puede ser una distancia temporal incluso más grande. Uno pensaría inicialmente que, bueno, muchos de estos formatos, su origen está entre la década de 1990 y la década de los 2000, es decir, 2001, 2002, cuando se estandarizan formatos como el MP4, pero en realidad eso tiene un arco histórico más largo. Y ese arco histórico nos lleva, por ejemplo, en esta imagen que está acá, a la década de 1940 y a los sistemas de predicción balística desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso lo que tenemos en esta parte de abajo es un sistema de antiaéreo de misiles que necesitaban calcular las posiciones de los aeroplanos en el espacio, en el cielo, para poder identificar en dónde se iba a encontrar en un tiempo futuro, es decir, en T+1. Y ese sistema de predicción balístico es el que se desarrolla y se investiga y se desarrolla durante la década de 1940, pues finalmente en la década de 1950, cuando ya ha pasado la guerra, se formaliza en una ecuación como la que tengo en esta parte. Es una ecuación de predicción lineal, en la cual encontramos por un lado la sumatoria de todas las posiciones en el pasado para poder calcular la posición o sea, la posición en el futuro. Ese sistema que se formaliza matemáticamente por una serie de ingenieros eléctricos en la década de 1950 es lo que desde la década de 1990 en términos de video se comienza a aplicar en los diferentes formatos. Primero de videoconferencias, es decir, formatos como el H261 que se utilizaban en la década de los 90 para hacer los primeros sistemas de transmisión de video a través de líneas telefónicas, y más contemporáneamente, por ejemplo, en formatos como el del DVD, claramente la década de mediados de la década, de 1990, y hoy en día en H264, que es el que la mayoría de los celulares o la mayoría de las transmisiones en línea, en stream, utilizan, y también, asumo, yo no los he estudiado, creo que también se implementan en H265, que es un formato de transmisión utilizado pues hoy en Ultra High Definition y otra serie de formatos más contemporáneos. La manipulación la manipulación temporal y el sentido ontológico de la imagen de video pues es completamente diferente a lo que podríamos pensar en otro tipo de imágenes. Y analizar los algoritmos o acercarse a los algoritmos desde esa perspectiva nos permiten poder, por un lado, como creadores audiovisuales, acceder a un nivel de manipulación, a un nivel de procesamiento de imagen diferente, a una lógica diferente de hacerlo a la que lo haríamos con una consola de edición de video análoga de la década de 1980 o incluso de la década de 1990, pero por otro lado nos permite entender que la misma naturaleza de la imagen con la que estamos lidiando es radicalmente diferente. Y así con cada formato digital. Ahora que tenemos el H265 y que muchas de las cámaras y muchos de los programas que utilizamos en nuestra labor diaria, en nuestro quehacer diario en la carrera, nos presentan con esos formatos, pues el interés que tendríamos desde un grupo de investigación como con los que yo trabajo en el semillero o los proyectos de investigación en los cuales yo me vinculo, no está en tanto insisto, en analizar los contenidos o ver las posibilidades narrativas de ese nuevo formato, sino la estructura misma del formato, comprenderla y a partir de ella, a partir de esa comprensión desde el algoritmo mismo y de la estructura de ese formato, poder comenzar a proponer o bien proyectos de creación o bien proyectos de investigación y de análisis de ese tipo de formatos dentro de medios técnicos. Cuando uno entiende una estructura como esta, inicialmente de un formato que ya está en desuso como el del DVD, muy pocas personas lo utilizan ya, está en desuso, pero ha conocido esa estructura y la entiende, pues puede comenzar a entender otros formatos y el conocimiento que adquiere allí es de carácter más abstracto y más general sobre el pensamiento o sobre las estructuras materiales
de esas formas de producción, esos modos de producción. El conocimiento abstracto o entender las estructuras técnicas de forma general y abstracta, porque eso no significa que uno se vuelva un técnico ingeniero electrónico en video, un técnico ingeniera, una ingeniera eléctrica en transmisiones, sí, en transmisiones digitales. No ese es el énfasis, pero el énfasis está en comprenderlas para poder establecer, por un lado, un diálogo interdisciplinario y por otro lado, una posición abstracta o un conocimiento abstracto que le permita reinventarse y ser, si es que lo necesita, tener la posibilidad de poderse pensar como un profesional diferente a la vuelta de 5 o 10 años.